Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas y amigos en general que nos acompañan día a día para seguir estudiando este gran tema de la justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. Estamos en el estudio número 193 de esta serie y estamos estudiando el Congreso de Minneapolis de 1888 que se realizó del 17 de octubre al 4 de noviembre de 1888 en Minneapolis, donde asistieron 96 delegados que representaban a la Iglesia Adventista organizada desde entonces. Y como hemos visto, la Iglesia Adventista estaba pasando una gran crisis espiritual. Estaban tan secos como las colinas de Gilboa por haber enseñado tanto la ley y las obras, y solamente mencionaban la fe o a Cristo en una forma accesoria. Esa era la condición de tibieza espiritual de la Iglesia Adventista de ese entonces, y Dios en su gran misericordia envió el mensaje de justificación por la fe. Este pueblo, en este congreso, Dios utilizó a los pastores Jones y Waggoner y Elena White, y dicho mensaje tuvo resistencia y oposición y fue rechazado este mensaje. Y los que rechazaron este mensaje eran los principales líderes, y los demás pastores y dirigentes le siguieron, y también el pueblo en general. Por eso ese mensaje fue rechazado, que era el principio de la lluvia tardía y del fuerte pregón. Y han pasado 132 años y aún todavía estamos en este mundo, y Dios está esperando, ha alargado el tiempo para que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y hoy nos ha tocado a nosotros vivir en este tiempo, y Dios también a nosotros nos llama en este tiempo, a todos los adventistas y a todos los creyentes de todo el mundo, porque todos necesitamos a Cristo. Cristo es todo y en todos. Cristo será el mensaje que será llevado al mundo. Cristo nuestra justicia. Estamos estudiando entonces cómo los principales dirigentes líderes de la Iglesia Adventista organizada, Jorge Butler y Urias Smith, se opusieron a este mensaje tenazmente y lo rechazaron. Y hoy vamos a conocer quién era Jorge Butler. Una breve reseña de este personaje, que era uno de los líderes prominentes de la Iglesia Adventista. Jorge Butler, dice, era presidente de la Asociación General en 1888. En sus mejores momentos pudo ser muy honesto consigo mismo. Quizás hizo su autoanálisis más preciso y perceptivo en 1886, 2 años antes de 1888, cuando escribió y dijo: «Yo, naturalmente tengo demasiado hierro en mi modo de ser y no suficiente cantidad del amor de Jesús. La escuela en la que he tenido que capacitarme para enfrentar cualquier clase de influencia», agregó, «ha sido muy favorable para mantener el hierro en mí y hacerme inflexible». Reconoció él en 1886 en el Congreso de Battle Creek, 2 años antes de 1888, cuando en aquel Congreso se presentó una crisis que llevó a una situación difícil en la Iglesia Adventista, porque los mismos mensajeros de 1888 por primera vez se presentaron en ese Congreso y trataron acerca de la ley en Gálatas, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y este mensaje trajo serias dificultades en ese Congreso, de tal manera que Jorge Butler tenía una posición que no era la correcta, que representaba la Iglesia Adventista, mas
Jones y Waggoner tenían la posición correcta del nuevo pacto. Y reconoció entonces Jorge Butler de que pasó un congreso muy terrible. Y la hermana White dijo de que allí en ese congreso reinó el espíritu del mal. El espíritu del farisaísmo estaba leudando al pueblo adventista. Bien, dejemos de lado esto y sigamos. Ese último comentario quizás nos ayude a entender la dureza de muchos de los dirigentes adventistas del siglo XIX y XX. No era fácil conducir a un movimiento pequeño y despreciado que no brindaba ninguna seguridad terrenal y que prácticamente no tenía instituciones para darle prestigio, en una era en la cual el chasco millerista todavía era recuerdo vivo entre la población en general. Solo los de fuerte voluntad podían triunfar cuando Butler comenzó con sus primeros cargos administrativos. Un hierro era una necesidad para la mayoría de los pioneros adventistas. Antes de que el adventismo llegase a ser una religión más cómoda y respetable. Jorge Butler, vamos a continuar. Jorge Butler, lo que se necesitaba para sobrevivir en una época semejante, pero el precio por pagar había de ser el hierro. Así en 1886 se describió como un poco combativo al percibir el comienzo de su controversia con Waggoner sobre la ley en Gálatas, que era muy beligerante. Escribió a Elena White diciendo que él quería ser como Jesús, sabio, paciente, amable de corazón y tierno y franco, con un amor por su justicia y la equidad para todos. Lamenta el hecho de que todavía queda demasiada naturaleza humana en mí, dijo, y que tengo grandes luchas con mi viejo hombre. Butler quería que su naturaleza vieja muriera totalmente. Sin embargo, ese deseo fue de cumplimiento lento. Con él, como con la mayoría de nosotros, el proceso de santificación en realidad es obra de toda una vida. Al escribir al Dr. Kellogg en 1905, el anciano Jorge Butler señaló: «Soy un tipo bastante duro. Pienso para mí, usted le dio la tecla al decir, razonar con el pastor Butler es lo mismo que razonar con un poste cuando apuesta algo». Bien, así que entonces esa era la personalidad de Jorge Butler, por eso él resistió tenazmente el mensaje de la justificación en 1888 y de ahí en adelante mantuvo esa posición, juntamente con Urias Smith. Y vamos a también recordar algo más sobre Urias Smith. En 1888, Urias Smith, el cómplice de Butler en el poder, había sido secretario de la Asociación General durante todos los años desde 1863. Esa era la condición de Urias Smith. Así que entonces ya conocemos a los dos personajes de la Iglesia Adventista, los cuales fueron los que desviaron al pueblo adventista, así como dice en el tiempo de Jesús, los líderes fueron los causantes de que el pueblo de Israel, los judíos, se desviaran de Dios y apostataran y quedaron sin Dios y sin esperanza, y en el año 70 todo ese pueblo judío, Israel, prácticamente desapareció, porque los romanos
Lo rodearon Jerusalén y millones de judíos murieron y los pocos que quedaron fueron llevados como esclavos. Así terminaron los que habían rechazado a Cristo, porque cuando fue condenado Cristo ellos dijeron: nosotros escogemos a Barrabás. Nosotros escogemos a César, dijeron. No tenemos rey sino a César. Barrabás era un hombre popular para ellos, pero Cristo no era popular. Cristo era pues el que traía la verdad. La verdad a veces duele, la verdad es duro, pero el ser humano pecador lo necesita. Pero la naturaleza humana pecaminosa le gusta la mentira, le gusta mensajes suaves, le gusta el engaño. Pero Jesús era la verdad. Jesús era un hombre radical. Por eso cuando llamó a los discípulos y a todos los que venían, ¿qué le decía? El Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Él no ofreció nada de este mundo, ni sabiduría de este mundo, ni riquezas, ni puestos, ni comodidades, ni trabajo en este mundo, ni sueldo en este mundo. Los que siguieron a Jesús tuvieron que abandonar por amor a Jesús todas aquellas cosas. Ese es el ejemplo que Jesús dejó y hoy en día sigue en pie ese llamamiento para todo aquel que acepta el llamamiento. Necesita cumplir esas condiciones y requisitos que son fáciles. Lo de renunciar al mundo, renunciar a su naturaleza pecaminosa, al yo, y seguir a Cristo cargando la cruz. Eso es lo que también Jorge Butler, Uriah Smith, ellos entendían la teoría del mensaje, pero a ellos les costó dejar el yo. No podían renunciar al yo, porque ellos amaban su personalidad. Ellos eran orgullosos por su conocimiento, por su experiencia, porque ellos habían puesto las bases del adventismo, ellos conocían los principios bíblicos en la teoría, pero no podían vivirlo en experiencia, porque el hombre carnal, el hombre con mente humana, no puede practicar la religión. Para vivir la religión necesitamos nacer de nuevo. Eso es lo que Jesús dijo al maestro Nicodemo. Lo que es nacido de carne, carne es, le dijo. No hay lugar para la vida cristiana, para el hombre nacido de carne y sangre. Le dijo, tienes que nacer del Espíritu. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida, dijo Jesús a Nicodemo. Nosotros necesitamos la palabra espiritual. Por eso hoy necesitamos seguir estudiando para aprender la historia, el fracaso, los puntos débiles, por qué muchos hombres que trabajaron en la iglesia, en la obra, predicando el Evangelio, se perdieron, se desviaron por su incredulidad. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, el verso 11, tiene razón para recordarnos y enseñarnos esta lección. Dice así: ni murmuráis como algunos del pueblo de Israel murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire y no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que en este mundo todos estamos expuestos a la tentación, pero si nosotros hemos renunciado al yo, al mundo, a toda la vida de este mundo, y estamos siguiendo a Cristo, cargando la cruz, trabajando en su viña, estando ocupados en la obra de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, trabajando activamente como misioneros,
de Cristo, entonces no dejará, dice, de que seamos tentados con tentaciones que no podamos resistir. Él dará también la salida. Pero muchos, dice, que hicieron, murmuraron y se desviaron por falta de fe, por su incredulidad. Y todas aquellas cosas acontecieron como ejemplo y permanecen como una amonestación para nosotros en este tiempo actual. Por eso es que estamos estudiando, para que nosotros no podamos resistir, no podamos ser incrédulos, no podamos oponernos y rechazar la luz que Cristo está queriendo revelarnos en este tiempo. Solo el Espíritu Santo, que inspiró el mensaje de la justificación por la fe para ser escrito y para ser presentado, es el mismo Espíritu que necesitamos, ser engendrados para nacer a vida nueva, para que con la mente de ese Espíritu podamos comprender los mensajes, los escritos que los mensajeros de 1888 dejaron, y Elena White también dejó en todos sus libros, y especialmente dejó en los 4 tomos de materiales de Elena White de 1888, que ya por la gracia de Dios está en nuestra lengua español. Por eso es que estamos analizando ahora, para no repetir los mismos errores. Ahora vamos a seguir analizando una siguiente carta que Elena White escribió a Urias Smith. Para Urias Smith dice: Battle Creek, Michigan, miércoles 31 de diciembre de 1890. Querido hermano Smith, he pensado considerablemente en relación a su caso. Varias veces durante mi última ronda de trabajos he sido muy bendecida por el Señor, pero a veces su caso me es presentado en una luz muy clara, exactamente cuanto a su actual posición. Cargo el fardo con poca esperanza de que podría hacerle algún bien. La hermana Joy dijo: tengo mensajes, una carga de mensajes, dice, pero tengo de Dios para usted, dice, pero tengo poca esperanza que le pueda hacerle algún bien, dice. Un abismo nos separa. Miro hacia atrás y veo cómo reunió tinieblas para su alma en la hora de las dificultades de la facultad. Había un abismo que separaba entre Elena White, Jones y Waggoner y los líderes adventistas como Urias Smith, Jorge Butler y todos los demás líderes adventistas. Ese abismo era en el mensaje que recibieron de Dios los mensajeros era Cristo nuestra justicia. Pero el mensaje adventista se había convertido en una religión legal, legalismo, salvación por fe y obras, las dos cosas, la verdad y el error mezclado. Y si nosotros estudiamos Apocalipsis, es igual que el vino de Babilonia, emborracha a los creyentes nuevos. Por eso el pueblo adventista se ha emborrachado, no ha podido entender el plan de salvación hasta el día de hoy. Por eso el adventismo no puede tener el carácter de Cristo, no puede experimentar la verdadera santificación, transformación total del cuerpo físico, de la mente y de la vida espiritual para tener realmente el carácter de Cristo. El cristianismo y el adventismo viven en la imperfección en naturaleza humana. Ese es el abismo que separa, un mensaje totalmente opuesto. Pero a los que han seguido a Jorge Butler y a Urias Smith y a los demás pastores, prácticamente las tinieblas los han circundado. El pueblo adventista quedó en tinieblas. No hay luz. Por eso no hay esa luz para iluminar el mundo. Solamente se está predicando la teoría.
la letra dice muerta, como dice Pablo. Necesitamos el poder de la justicia de Cristo. Vamos a seguir dando lectura a la carta para extraer lecciones para nuestro tiempo y para nuestra vida espiritual. Como dice Pablo, son enseñanzas para nosotros. Dice así. Estamos dando lectura en Materiales de Elena White, tomo 2, de 1888. Estamos leyendo la página 791. Las compaginaciones, respetamos la página en inglés. Dice así, a Urias Smith: vuestro procedimiento no fue de forma alguna según Cristo. Estabais siendo liderados por otro espíritu. Anduvo a la luz de las chispas de vuestro propio fuego y debilitaron vuestras propias almas. Así que, ¿cómo estaban andando Urias Smith y todos los líderes? Dice, estaban dirigidos por el espíritu del mal en el Congreso de Minneapolis y también posterior a eso. Y no estaban dirigidos por Cristo. Andaban, dicen, las chispas de su fuego humano. Tendréis que realizar vuestro trabajo integralmente, o tendréis que enfrentar lo mismo al responder por eso en el tribunal de Dios. Así como lidió con el profesor Bell, el Señor irá a lidiar con usted a menos que se arrepiente y confiese sus errores y recurra a su abogado en el cielo para pleitear su caso. Dos materiales, tomo 2 de Materiales de Elena White, 791. Aquí la hermana White le llama una atención. ¿Cómo es que Urias Smith y todos los pastores hicieron un trato indebido al profesor Bell, que fue llamado y fue reprendido y fue tratado mal? Sigue diciendo, actuaron como si hubiesen perdido todos sus sentimientos de simpatía y amor de vuestro corazón, y al herirlo como lo hicisteis, hirieron a Jesucristo en la persona de sus santos. Nunca seréis hombres libres hasta que confiesen sus faltas y os reconciliáis con vuestro hermano. Es una forma muy peligrosa tratar sus propias almas, permitiéndoos hacer las cosas erradas que el Señor reprobó en vosotros, y sin embargo, debáis seguir adelante como si fuesen justos. Así que, al estar dirigidos por otro espíritu, sus tratos con otros hermanos, como con el profesor Bell, no fueron correctas. Y la hermana White les llamó la atención de que estaban hiriendo a Jesucristo en la persona del profesor Bell. Y sin embargo, ellos se consideraban justos, así como los fariseos. Sigamos leyendo. Me fue mostrado que un error grave fue cometido. Lamento que seáis afectados con visión espiritual defectuosa. Os apelo por el amor de vuestra alma, que compréis del mercader celestial oro para que seáis ricos, vestiduras blancas para que seáis revestidos, y colirio con que ungir vuestros ojos para que veáis las cosas como debe ser. Prácticamente los dirigentes adventistas eran ciegos espiritualmente, necesitaban el colirio. Eran desnudos en el carácter, porque tenían un carácter de odio, de tratar mal a las personas sin amor. Así como se opusieron en 1888 y criticaron con infinidad de palabras a John Wagner y a Elena White. El mal espíritu lleva a la crítica, a acusar a los hermanos, porque esa es la única forma que el espíritu del mal tiene para poder resistir a otras personas. Y no tenían, dice, el vestido de la justicia de Cristo.
y no tenían oro afinado en fuego, el amor y la fe. Esa era la condición de los dirigentes del pueblo adventista en 1888. Y la gran pregunta que necesitamos hacernos hoy es, ¿habrá cambiado esa situación? Si alguien dijera que ha cambiado, que ya son nuevos dirigentes, pero los nuevos dirigentes han investigado, han recogido los mensajes que dejaron John Waggoner y Elena White y se han apropiado la luz y están iluminando el mundo con la gloria de Dios, con el carácter de Dios. Si eso no está aconteciendo, están en igual condición con nosotros. Nosotros estamos estudiando y luchando con nuestra naturaleza humana, con nuestro orgullo, con nuestra suficiencia propia, con nuestra sabiduría, con nuestra incredulidad. Necesitamos humillarnos delante de Dios, reconocer nuestra condición, como Pablo decir, miserable hombre de mí, para que Cristo pueda liberarnos completamente de ese pecado que está en nuestra mente y en nuestro corazón, y podamos estar dispuestos a que Cristo nos pueda liberar del mundo, para que realmente podamos ser ricos, una fe verdadera, la fe de Jesús. El amor verdadero necesitamos, el amor de Dios. Necesitamos el carácter de Dios, las vestiduras blancas. Y el colirio para poder comprender espiritualmente todas las palabras, aún lo que estamos estudiando. Sigamos como la hermana White sigue llamando, aconsejando a Urias Smith. El mismo consejo, el mismo llamado de atención vale también para nosotros. Y usted, dice, ha expresado por sus actos más que por las palabras, su incredulidad. Su posición fue la de contrariar y dejar sin efecto mi trabajo. Usted ha, por así decirlo, estado al frente de aquellos que así lo hacen, dijo Cristo. Aquel que conmigo no junta, desparrama. Así que los dirigentes adventistas estaban trabajando en contra de Elena White. Le hicieron el trabajo muy duro, porque le cerraron las iglesias. Tuvieron que realizar las reuniones en salones de clase, en auditorios fuera de la iglesia. Eso es lo que la historia registra. Jesús dijo aquel que no junta conmigo, está contra mí, dijo Jesús, desparrama. ¿Cómo pudo hacer eso? Me fue respondido en la noche pasada, dice. Aún no ha hecho el camino atrás de usted, claro y derecho, y el Señor Dios insiste en la remoción de los obstáculos. Él consulta su lugar en la tierra. Al hacer eso, ha confundido fantasmas con realidades. Sin intención, ha hecho un trabajo que quedará registrado contra usted en el juicio para prestar cuentas. Realmente los dirigentes como Urias Smith, Jorge Butler, no trabajaron contra Elena White y los mensajeros intencionalmente. Ellos fueron engañados por el espíritu del mal y ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, liderando a la iglesia adventista, defendiendo los principios, los hitos, así como los judíos. Los líderes judíos también lucharon contra Cristo. Dijeron, mejor es que un hombre que muera, que todo el pueblo no se desvíe de las ceremonias y de las fiestas y de todas las cargas que ellos habían impuesto. Pero estaban engañados. No sabían que realmente estaban engañados, pero lo estaban. Así también los dirigentes de 1888 trabajaban en contra del mensaje, en contra de los mensajeros, pero ellos no lo sabían abiertamente.
¿Por qué está como una barrera para mi trabajo a través de los mismos hombres que vi que son aptos para escoger realizar este trabajo? ¿Por qué estuvo tan listo para captar y absorber influencias que estaban obstruyendo la luz que yo ordené que viniese a mi iglesia? Así que estaban obstruyendo el camino para que llegue la luz. Estaban interfiriendo el trabajo que Dios mandó a los mensajeros. Y la hermana Juárez escribe el texto bíblico de San Juan que dice: yo vine en el nombre de mi Padre y no me recibisteis. Y si otro viene, dice, en su propio nombre, ustedes le reciben. Así los mensajeros de 1888 y Elena White se presentaron en nombre de Dios, Cristo nuestra justicia. Pero ellos se aferraron a la ley escrita de los 10 mandamientos. Y no entendieron de que la ley de los 10 mandamientos era un medio que Dios había provisto, adaptado a esa ley una copia para que les hiciese conocer su condición pecaminosa como el espejo y lo llevara a Cristo, y ahí terminaba su función. Pero ellos, como entendieron mal, les gustó la ley y se ocuparon en obedecer, en cumplir, en enseñar el cumplimiento, en imponer cargas de cumplir la ley. A la final les aconteció lo que pasó al pueblo de Israel. Israel dice que iba tras una ley de justicia, no alcanzó justicia, porque no iban por fe, sino iban por las obras de la ley. Eso es lo que escribe el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Podemos ahí ver en el libro de Romanos capítulo 10, el versículo 9, Romanos 9, versículo 31 y 32. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo que es Cristo. Cuando Cristo vino, tropezaron y no lo recibieron. Eso es lo mismo que aconteció en 1888. Y le dice en la carta: mi hermano Urias Smith, a quien he amado, he respetado en el Señor. Usted ha trabajado de forma contraria para con Él, o sea, para con Dios, practicando engaños sobre usted mismo, y si continúa como lo ha hecho, sucederán más engaños e ilusiones que irán a resultar en la separación irrevocable de Dios. Le advirtió que si seguía en ese curso de acción, a la final Dios lo separaría. Él lo llama, dijo: limpie el camino del Rey, remueva los obstáculos del camino, no se atreva a realizar una obra superficial aquí. Desde ese entonces el adventismo realiza una obra superficial, externa, un cumplimiento externo de los deberes, mas el corazón sigue mal. El corazón es egoísta, que se ocupa en cosas egoístas de este mundo. El amor al mundo, dice, está en el corazón, mas externamente cumplen las ceremonias. Sigamos leyendo. Cuando caen sobre la roca y se despedazcan, entonces los brazos eternos envuelven al desamparado. Agencias celestiales son empleadas para hacer su trabajo, encajarlos como vasos de honra, dominando a los enemigos, perforando las nubes y sombras de las agencias satánicas. Instrumentalidades celestiales os cercan con un elemento de luz, los brillantes rayos del sol de justicia. El capitán del ejército del Señor os lleva para el campo de batalla con estas palabras: tened buen ánimo, yo vencí al mundo, un conquistador está delante de usted, la victoria es segura.
Así trató de animar a Uriah Smith, a Jorge Butler y a todos los pastores líderes para que puedan caer sobre la roca Cristo Jesús y sean despedazados, quebrantados, para que su vida humana, carnal, sea quebrantado, para que no más puedan actuar humanamente con esa ira, con ese rencor, con esa forma de actuar humana. Dios estaba dispuesto, dice, a hacer el cambio de sus vidas. Y ellos hubieran podido recibir los rayos de la justicia de Cristo y hubieran salido al campo de batalla en este mundo al fuerte pregón en el ejército del Señor bajo el mando del capitán. Y la victoria hubiera sido segura. Pastor Smith dice, las actividades de la noche pasada me llevaron a escribir. Sé que no ha andado en la luz usted, dice. Reunió sobre su alma la cobertura de la incredulidad, hasta que no pudo distinguir la luz de las tinieblas, el error de la verdad. Así que entonces los dirigentes ya no lograron diferenciar la luz de las tinieblas los envolvieron. El error y la verdad lo mezclaron. Nunca cambiará este orden de las cosas hasta que posea la humildad de un niñito. Eso nunca se dará hasta que caiga sobre la roca, despedazándose. El yo entonces muere, nuevos hábitos se formarán, inclinaciones nuevas y fuertes, y propensiones nuevas serán superadas. Enemigos de dentro y de afuera estarán listos para entrar en acción y derrotarlo. Sin mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Declina de la competición. ¿Se rehúsa a caer sobre la roca? Si es así, no hay la menor garantía en su caso de que vaya a recuperarse del lazo del diablo. El mensaje es radical. Si el pecador, así como Uriah Smith y todos los líderes, si no renuncian al yo, dice, y no mueren al yo, y no se humillan como niños, no hay garantía, dice, en la vida cristiana. Y no hay garantía para que se recuperen de los lazos del diablo. Su actitud ha animado un estado de cosas en nuestras iglesias que no tiene la menor noción usted. El resultado de sus actitudes y su actuar de la misma manera desde que dejó Minneapolis ha vuelto el trabajo que Dios me dio para realizar 50 veces más difícil de lo que precisaba haber sido. Así que seguir predicando el mensaje de la justificación por la fe para Elena White y los mensajeros se hizo 50 veces más difícil por esa oposición que continuaba. El rechazo de la luz pervertida, mezclar el error con la verdad, eso lo hizo difícil. Usted ha impedido mi camino, dice, pero cuán poco sabe del resultado real de su trabajo. Este fue abierto delante de mí en visión, cuando afirmó que la hermana White fue influenciada por A.T. Jones, E.J. Waggoner. Plantó en el corazón una infidelidad que ha sido alimentada y que dio sus frutos. No tendrá el placer de hacer la cosecha. Satanás usa esas cosas y hace con ellas que sean agentes activos para destruir la fe en la propia obra que el Señor quería que hiciesen. Toda persona que acepte plenamente sus palabras y en ellas crea, está correctamente representada por las palabras de Cristo. ¿Quién me diera que fuera frío o caliente? Así, porque eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una posición decidida me habría hecho menos mal. La falta de fe en los mensajes que Dios me dio para presentar es decidida incredulidad para todos los fines y propósitos.
No hay ni un poco de perfume en tal fe. Y la fe del pastor Jorge Butler es del mismo tipo, sin valor, sin ningún perfume. Así que la fe de Uriah Smith, Jorge Butler y todos los dirigentes adventistas no tenían ningún valor. Era una fe superficial, una fe presuntuosa, una fe teórica falsa. Y no tenían, dice, el perfume de la justicia de Cristo. Sigue diciendo, no espero nada de ustedes. Cuando a usted y a él, que se armonicen conmigo en el trabajo que me fue dado por Dios. Vuestra posición es una decidida negación de los esfuerzos que yo pueda hacer, según sea el mover de Dios sobre mí por su Espíritu Santo. Materiales de Elena White de 1888, tomo 2, páginas 795-796. Sigamos leyendo la siguiente página, 797. Esta es la clase que nuestro Señor encontró más difícil de despertar. Las enseñanzas de mayor autoridad fueron escuchadas y oídas, pero era como si ellos no las hubiesen oído. Así es con muchos en esta generación. Habrá un odio creciente satánico contra los testimonios. Así que en 1888 ellos escucharon los mensajes, pero no fueron como si no hubieran escuchado. La incredulidad, dice, era creciente en ese entonces y no creían. Usted tuvo un buen número totalmente ensamblado con usted en el trabajo, hombres en posición de responsabilidad, presidentes de asociaciones, ministros y obreros que formaban una confederación para cuestionar, criticar y decir, relata y vamos a relatarlo. La posición que esos hombres han ocupado y la influencia que esa posición les da ha llevado a muchos a dudar, lo que nunca será resuelto nuevamente. Los engaños e ilusiones de estos últimos días los vencerán, porque la iluminación divina es impotente para colocarlos en el rumbo correcto, porque decidieron seguir el ejemplo dado. Así que los dirigentes influenciaron, dice, a los presidentes de asociaciones, a los ministros, a los obreros y a todo el pueblo. Y todos, dice, se confederaron para cuestionar, para criticar, para rechazar. Pero dice que en los últimos días, cuando los engaños, dice, envuelvan al mundo con las tinieblas, ellos, dice, no podrán resistir. Dice, no hace ninguna diferencia creer o no, por eso, si cualquier reprobación les es dada, en la cual no quieren creer, dirán, oh, la hermana White está influenciada. Alguien le dijo esas cosas. Si el pastor Uriah Smith, que sabe todo sobre los testimonios, dice que esta es apenas la opinión de la hermana y su propio juicio, si él no acepta las enseñanzas de los testimonios, siendo un hombre tan bueno, voy a seguir su ejemplo y arriesgaré. Así que aquí tenemos otra luz, una luz que nos puede librar a nosotros. El pastor Uriah Smith, Jorge Butler y todos los líderes adventistas ya en ese tiempo estaban negando los testimonios del Espíritu Profecía. Solamente estaban aceptando como un consejo, como una opinión, dice, de Elena White. No aceptaban como una revelación. Por eso estos 4 tomos de Elena White, de los materiales de Elena White, el adventismo no lo publicó después de 1888, hasta el día de hoy. Pero ellos no lo pueden esconder por más tiempo. Dios tiene medios por donde ha provisto para nosotros en este tiempo. Hoy en día el adventismo, la mayoría, niega abiertamente. Y la otra parte acepta los testimonios, pero entiende mal
y no puede cumplir, y no puede recibirlo por medio de la fe para hacerlo una experiencia viviente. Si el pueblo de Dios comprendiera el Evangelio de la Biblia, de la ley, de los libros del Espíritu de Profecía, del mensaje de Jones y Wagner, que ellos dejaron más de 7 libros y muchos sermones. Si hoy se aceptara, dice, el creyente, realmente aceptando ese mensaje, sería un cristiano poderoso que comenzaría a llevar el mensaje al mundo, impulsado por el poder del Espíritu Santo. Así como los discípulos llevaron el mensaje de las buenas nuevas a todo el mundo de ese entonces. Sé que el Espíritu del Señor me estaba manteniendo aquí, dice en Battle Creek, para que todos pudiesen tener la evidencia si mi obra era de Dios o del diablo. Por sus frutos los conoceráis. La hermana Huay permaneció allá en la sede de la obra por un tiempo para amonestarlos, para poderles hacerles volver. Pero ellos, dice, por su incredulidad como el pueblo de Israel, no pudieron ceder. Le dijeron, ¿qué haremos para ejecutar las obras de Dios? A Jesús, y Jesús respondió y les dijo, la obra de Dios está aquí, que creáis en aquel que Él envió. Le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Qué obras tú? Las mismas palabras fueron simplemente dichas a mí desde la reunión de Minneapolis. Como una niñita, con toda la simplicidad. He hablado libremente con cualquiera que desee hacer cualquier pregunta. Estuve dispuesto a decirles y mostrarles todas las cosas que mi Padre Celestial me reveló. Pero los dirigentes adventistas, dice, esperaron señal. Y la señal que Dios les dará, dice, es el mensaje de la justificación por la fe, que debería ser comprendido, dice, humillándose como un niño. La hermana Joy sigue diciendo, tengo más libertad para hablarles a los incrédulos que a aquellos que tienen posición de responsabilidad y que tuvieron tan grande luz y grandes oportunidades, pero no les correspondieron a la luz. La hermana Joy dice, más fácil es hablar este mensaje a los incrédulos, porque los que han tenido gran luz y rechazan, va a ser difícil, dice, que lo reciban y lo entiendan. Coloqué mi caso como nunca antes en las manos de mi abogado, Jesucristo el justo. Tengo certeza de que no puedo sentir la libertad de conversar, como lo hacía con aquellos con quienes hablaba tan libremente antes. Le agradezco al Señor por la salud. Le doy gracias al Señor por la libertad. ¿Por qué su caso particular angustiaba mi alma tan continuamente? No puedo definirlo. Una y otra vez he observado que la ceguera está sobre usted en un nivel alarmante. La ceguera espiritual era alarmante en los dirigentes. Lo entrego en las manos de Jesús, entonces creo que no tengo nada más que decir. Ni una palabra más. Encuentro mi alma dilacerada con angustia. Lloro y oro con fuertes lágrimas suplicando. No resistáis tu Espíritu Santo de Él. Oh, haz con que algo de tu Espíritu quiebre ese hechizo. Oh, que estuviese dispuesto a entregar su voluntad a la voluntad de Dios, con temblor delante de su obra. ¿Dónde debe su preparación ser obtenida para que pueda estar en pie en el día del Señor? En ningún lugar, a no ser a los pies de la cruz. Oh, no es demasiado tarde para los errores que sean corregidos. No consulte a carne y sangre. No diga, hay algunas cosas que no entiendo. Claro que los hay. Su mente está nublada, pero dé un paso y verá. Entonces podrá ir adelante. Oh, encienda su fuego del altar divino. Antes que sea
enteramente demasiado tarde. Retire los obstáculos de una sola vez, sin cualquier demora. Cuando Dios lo ayude, tendrá ayuda para ver su propia debilidad, ineficiencia y la gloria y la majestad de Cristo. La voz de Dios lo llama como lo hizo con Elías. Salga de la caverna y permanezca con Dios. Escuche lo que Él le dirá. Cuando se ponga bajo la orientación divina, el Confortador lo guiará a toda verdad. La función del Espíritu Santo es llevar a las palabras que salen de los labios de Cristo y infundirlos como principios de vida en los corazones abiertos y recibirlas. Entonces conoceremos tanto al Padre como al Hijo. Esa era la experiencia de la conversión que debían experimentar los dirigentes. Y hoy también el mismo llamado nos llega a nosotros. Necesitamos reconocer nuestra condición. Nosotros nos hemos dejado engañar con el mundo, pero ellos se dejaron engañar con el mensaje falso. Y hoy también es posible que también nosotros tenemos un mensaje, un evangelio pervertido, un evangelio de fe y obras. Terminemos esta carta. En la vida de Cristo, en la época de su mayor prueba, uno de sus discípulos lo traicionó y otro lo negó 3 veces, y todos lo abandonaron y huyeron. Si el Maestro que estaba sin mancha de pecado soportó eso, entonces ¿voy a esperar una mejor condición o no? Como muchos trataron de encontrar un testimonio contra Cristo, la cosa más cruel y más incurable es la intolerancia y el preconcepto que sobreviene con la misma firmeza en el corazón de los hombres que hoy, como cuando Cristo estuvo en la tierra. Pero dejo todo eso en las manos de Dios. Me siento alejada de mis hermanos. Ellos no me entienden. Ni mi misión ni mi trabajo es entendido, porque si lo hiciesen, nunca podrían haber proseguido en el rumbo que tomaron en oposición. Yo amo recibir a los que sienten que precisan de ayuda, pobres, hambrientos, almas sedientas. Me gustaría verlos disfrutando de la preciosa luz que Dios me dio para ellos. Oh, cómo Jesús se alegró cuando la verdad encontró lugar en el corazón de la mujer de Samaria. Los discípulos lo trajeron comida y le rogaron a Jesús diciendo: Rabí, come, hemos traído comida. Pero él les dijo: tengo una comida para comer que vosotros no conocéis. Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y realizar su obra. ¿No dicen ustedes que aún hay 4 meses hasta que venga la cosecha? He aquí yo os digo, les dijo a los discípulos: levantad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la cosecha. Si el Señor, yo miro y veo los campos y los contemplo blancos para la cosecha, las palabras que Dios me ha dado pueden no encontrar lugar en los corazones de los que oyeron tantas veces, pero todos los campos están blancos, listos para la cosecha. Tal como en el caso de la mujer samaritana. Aparentemente los más improbables se irán a convertir en los heraldos del Evangelio de la verdad, mientras que aquellos que tuvieron gran luz serán dejados atrás, porque teniéndose por sabios y prudentes, no discernieron las obras de Dios, pero la verdad será revelada a los pequeñitos y ellos irán a ella y responderán al llamado de Dios. Hoy en día estamos en la misma condición del pueblo judío. Los judíos rechazaron, pero los samaritanos aceptaron. Aquellos que aparentemente estaban alejados de Dios, alejados de Jerusalén. La mujer samaritana aceptó ese mensaje de justificación por la fe. Aceptó al Mesías, a Cristo. Y fuente de agua brotó, esa fuente de amor que recibió, brotó de su corazón y fue una de las misioneras que fue a llevar la noticia de que el Mesías, Jesús, estaba en esta tierra, lo cual habían esperado.
El mundo hoy también está esperando a Cristo. Necesitamos nosotros recibir a Jesús. Pero para recibir a Jesús necesitamos conocer el mensaje. Estamos ya estudiando ya más de 200 días y pedimos a Dios que nos dé suficiente tiempo con paciencia para seguir estudiando hasta apoderarnos. Porque el que acepta este mensaje, el que comprende este mensaje y el que entrega su vida y recibe a Cristo en el corazón, su vida será como de la mujer samaritana. El Espíritu Santo, el amor, la justicia, la luz nos llevará al mundo para llevar este Evangelio con poder, pero no con suficiencia carnal, no con preparación humana, no con fuerza humana, no con las habilidades o conocimientos terrenales, sino, dice, con una vida nueva, con una vida espiritual, vestido con la justicia de Cristo, con el amor y la fe que es el oro afinado en fuego, con una mente de Cristo como Daniel y sus compañeros, porque los entendidos, dice, entenderán. Ese es el mensaje que estamos estudiando. Oremos al Señor para que la incredulidad no nos domine, y los prejuicios, y la suficiencia propia. Uriah Smith y Jorge Butler eran hombres intelectuales, habían escrito muchos libros, eran conferencistas, teólogos, habían educado a los pastores adventistas en la teología, eran autosuficientes. Ellos pensaban que la salvación era tener el conocimiento verdadero. Y ellos querían practicar en su vida carnal, en su vida humana. Injertaron, dice, la verdad en corazón natural. Eso les llevó al fracaso, a la tibieza. Y ellos no pudieron producir frutos de justicia. Ellos quisieron hacer la obra de Dios con fuerza humana. La justicia de Cristo, dice, no tiene ningún hilo de invención humana. El ser humano no puede poner su parte. La parte del ser humano es renunciar a nuestra vida que no vale nada en este mundo y a todas las actividades que nos hemos dedicado que no tienen valor tampoco. Aceptar a Cristo, ejercer fe, pelear la buena batalla de la fe, orar, velar, perseverar en Cristo, mantenernos, dice, en relación, estar en comunión con Dios, mantener nuestra mirada de la fe en Cristo, agarrarnos de la mano de la fe, dice, de Cristo, para vivir la vida cristiana y producir frutos por el poder de Dios. Esa es la parte humana. Y la obra de santificación, desde la aceptación y el arrepentimiento hasta la completa producción de los frutos del Espíritu, es obra de Dios. Sea corta o larga, es obra de Dios. El ser humano necesita permanecer sin depender de la humanidad, sin confiar en el yo, sin hacer nuestra voluntad, sin ocuparnos en los afanes y en los quehaceres de este mundo. Tenemos que considerarnos muertos al mundo, muertos al yo, para que Satanás no tenga poder sobre nosotros, y ponernos nuestra vida como instrumentos, dice, en las manos de Dios, como el barro en las manos del alfarero. Allí está la solución para este tiempo actual. Gracias por vuestra atención. Será hasta el día de mañana. Amén.